Si bien es cierto, Rocío Silva Santisteban es más conocida y celebrada por su poesía, además, claro, de su faceta política, también ha incursionado en la narrativa, particularmente en el cuento. En el año 1994 publicó el conjunto Me Perturbas y en el año 2013 Reina del Manicomio. Dos libros ya a estas alturas inhallables. Por eso resulta plausible la gran iniciativa de Cocodrilo Ediciones de publicar un libro que reúna estos dos conjuntos, además de 7 relatos inéditos, bajo el título de El Quemadero, cuentos reunidos de Rocío Silva Santisteban. Pero la fascinación de Rocío por el cuento no solamente data de los 90, en realidad ella empieza escribiendo cuentos en la infancia y más adelante es que arribará a la poesía. Justamente sobre eso conversamos con ella y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes como siempre nos cobijan y nos dan un espacio para dichos encuentros. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en su local en la avenida Camino Real, San Isidro. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, pueden buscarlas en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Rocío Silva Santisteban, aquí en Letra Capital. Hola Rocío, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por esta charla sobre este libro que reúne tus cuentos. Reúne tus dos libros, Me Perturbas y La Reina del Manicomio, más unos cuentos inéditos. Buenos días, ¿qué tal, Carlos? Bueno, gracias por la invitación, más bien gracias por promocionar el libro y promocionar la cultura y la literatura en general. Sí, en efecto, o sea, el libro tiene, contiene los dos libros que he publicado anteriormente, Me Perturbas, que salió en el año 1994, y Reina del Manicomio, que salió en el año 2013. Y aparte de esos dos libros, algunos cuentos han sido revisados, pero mínimamente. Incluye varios cuentos inéditos, entre ellos, bueno, el que le da el nombre al libro, ¿no? El Quemadero. Pensaba mientras leía el libro o releía algunos cuentos, en cómo un autor se enfrenta a una reunión de su obra, ¿no? De alguna manera lo hablamos cuando se publicó el libro que reúne tu poesía. Y en este caso, tu narrativa breve, porque claro, tú puedes, o los lectores podemos ver desde el primer libro, Me Perturbas, ¿no? Del 94, hasta esos cuentos inéditos que son más recientes, ¿no? ¿Qué significa para ti, ver en esa perspectiva tu obra narrativa? Bueno, de que hay continuidades y hay diferencias entre algunos cuentos y otros, ¿no? El primer libro es un libro muy centrado en el tema del amor, de la muerte, las relaciones de pareja, la soledad, la batalla de las mujeres solas. Y después, bueno, Reina del Manicomio es un poco diferente. De todas maneras, los cuentos no son nada autobiográficos. Quizás puedan basarse tal vez en algún momento, en algún detalle de mi vida, pero que eso sirve para darle, historia a personajes que están completamente diferentes de mí, ¿no? O sea, los personajes de los cuentos son asesinos, o por ejemplo, sicarios, como el de El Quemadero, ¿no? También, bueno, en Reina del Manicomio hay un cuento sobre el hospital psiquiátrico, los enfermos, los médicos, ¿no? El poder entre el enfermo y el médico. Pero también hay historias, por ejemplo, de migrantes, de niñas, de niños, ¿no? Son historias bastante diversas, ¿no? Creo que las continuidades, tal vez, una de las continuidades es el lenguaje, ¿no? Tal vez, que es un lenguaje más bien por momentos poético, pero que busca mucha acción, ¿no? Mucha narración, mucho verbo en acción, digamos.
Sí, y eso tiene que ver también con esa, digamos, búsqueda de acción en los relatos, tiene que ver con, digamos, tu faceta de lectora de determinados libros. Sí, bueno, yo soy omnívora. A Ujú. mí yo leo mucho, mucho. Y además leo para trabajar también. Entonces leo mucha teoría, leo mucha sociología, digamos. Y sí, bueno, hay autores que me encantan, ¿no? Por ejemplo, hay algunos cuentos que tienen un toque fantástico, ¿no? Un toque, ¿no? No, Ujú. por ejemplo, el cuento la sustituta del Ujú. primer, es esta niña, ¿no? Que viene la madre, le está esperando y todo es la tensión, y hay al final, que no lo voy a spoilear, un toque medio así raro, ¿no? Y eso sí está bastante marcado por un tipo de literatura que a mí me gustaba mucho cuando era joven. Me encantaba la literatura de fantástica, ¿no? O sea, me encantaba, bueno, primero desde que era muy chica Edgar Allan Poe, me gustaba Lovecraft, pero no tanto como Poe. Poe me encantaba. Y bueno, y después me ha gustado mucho Cortázar y Borges, ¿no? Este, Ahora, Borges es muy intelectual, ¿no? Los cuentos de Borges que me encantan, o sea, digamos, los cuentos intelectuales de Borges que me encantan, no, yo no voy, no, digamos, es imposible pues imitar a Borges, ¿no? ¿No? Entonces, me gusta mucho la narrativa de Cortázar, me encanta. Ujú. Y me gusta mucho el Borges también de estos cuentos de los compadritos, de Hombre de la Esquina Rosada, de La Cautiva, por ejemplo, ese cuento es alucinante, lo he estudiado, lo he analizado. Emma Sums, Emerson, claro, ¿no? la venganza. Sí, La Venganza. Bueno, o sea, es que tenía muchos registros, Borges, no solamente el registro de literatura fantástica, Ujú. pero sí me gusta mucho la literatura fantástica. De hecho, uno de los libros que leía cuando era joven era la famosa antología de Borges y Bioy, ¿no? De literatura fantástica. Y también, bueno, estas también cosas raras de Borges que eran el libro de los sueños, la historia de la eternidad. Eh, Todo eso me ha marcado bastante, la verdad. Y Cortázar, ¿eh? Cortázar sí, sobre todo el de los cuentos, ¿no? Cortázar, no el de Rayuela tanto, sino el de los cuentos, que son estos cuentos, eh, no sé, por ejemplo, La Flor María, el del doble, ¿no? Ujú. El cuento Lejana, es un cuento que me parece alucinante, también lo he estudiado. En fin, esa cosa lo del doble siempre me ha llamado mucho la atención, aunque no tengo ningún cuento de dobles. Sí tengo un cuento de dobles, ¿verdad? Sí, en Me Perturbas hay un cuento de dobles que es de esta mujer mayor que de pronto se encuentra consigo misma cuando era joven, ¿no? Y, Claro. ah, y hay como, digamos, se perturba. Y en un momento determinado dice, uy, entonces a esta chica le va a pasar esto, y le va a pasar esto, y le va a pasar esto. Es uno de los cuentos del Ujú. libro. Ahora, otra cosa que pensaba es que otra de las características de sus cuentos, quizás en La Reina del Manicomio, en los inéditos, pero creo que también incluso en Me Perturbas, eh, una intención de como hacer foco en ciertos temas, digamos, ¿no? En ciertas preocupaciones sociales, Ah, bueno, sí. ¿no? Bueno, El Quemadero es un feminicidio, ¿no? Ujú, por ejemplo. Eh, que, que, que es realidad, que es algo que sucedió. Es más, o sea, es un caso que yo analizo en mis clases. Es un feminicidio no íntimo, que a mí me conmocionó mucho, ¿no? Y buscando más información, buscando, comencé a encontrar, y me ponía a pensar que es la historia de muchas jóvenes, ¿no? De muchas jóvenes de provincia que van a buscar suerte en otro lugar, y, y que las circunstancias las van llevando a situaciones extremas, ¿no? Como digo, es un feminicidio no íntimo, es decir, no es la pareja, ¿no? Ujú. Sino otras circunstancias, motivos por los cuales es asesinada, ¿no? Pero bueno, no voy a spoilear tampoco, pero la idea es que me interesan mucho también estas sociedades decadentes, sociedades donde es la ley del
del más fuerte, ¿no? La ley de la selva, literalmente. Personas que entran y salen en mundos extraños, ¿no? Siempre, digamos, uno de los elementos de los cuentos también de algunos es el viaje, ¿no? El viaje es, o sea, o se van de un lado, o están llegando, o están regresando, y en ese ir y venir de un lado a otro se encuentran, digamos, con circunstancias extrañas que tienen que hacerle frente, ¿no? Y bueno, sí, más o menos ese es, incluso el cuento Me Perturba, es que es un cuento raro, porque es pura atmósfera. Es un cuento en que los personajes están caminando, o sea, todo el tiempo están caminando, no están quietos, ¿no? O sea, están en un lugar, se van de ahí, están bailando en un lugar, se van a otro, en un mundo rural, y están caminando y caminando, y ahí caminando es que digamos, se dan estos sentimientos, ¿no? Y bueno, claro, también, por ejemplo, en Tinto de Verano, que es un cuento más, digamos, irónico, también es esta mujer súper profesional, así, poderosa, superpower, que viaja, ¿no? Y en el viaje es que encuentra, digamos, que el talón de Aquiles, ¿no? Claro. Sí, bueno, después también también hay el de Tu parte yo escojo, estos dos hermanos que también se van de un lado a otro, ¿no? Que se van de su casa a la casa del padre, ¿no? Que es también, o sea, hay movimiento en los cuentos, ¿sí? Ahora que conversando contigo me doy cuenta de estas cosas. Sí, y otra cosa que también noto es que, digamos, hay cuentos que van más hacia lo social, en términos como El Quemadero, por ejemplo, ¿no? De este feminicidio, pero también otros que van más, que son más como intimistas de alguna manera, ¿no? Los hermanos, o el cuento de la hija con el padre enfermo, ¿no? Ah, ese cuento no sé cómo lo escribí, me pareció bueno, es un cuento rarísimo, ¿no? Es que tiene un título gracioso que es como es todo lo que haría por la literatura, o lo que si escribieras verdadera literatura. No, eso es lo que le dice el padre, ¿no? Ajá. Si escribieras, ¿no? Si escribieras, pero si te dedicaras. Si te dedicas verdaderamente a la literatura. Sí, y más, o sea, es todo lo contrario, ¿no? O sea, un padre siempre te va a decir lo contrario, te dice, ¿qué? ¿Cómo te vas a dedicar a la literatura? Pero más bien insiste en que la hija se dedique a la literatura, ¿no? Y la hija se dedica a las cosas prácticas de la vida, y entre ellas a ganarse el dinero como del lugar, ¿no? Entonces sí, eso es un cuento, no sé por qué me salió. Después otro cuento raro, que es también el de la letra. Es un, digamos, una persona que hace caligrafía, y que haciendo caligrafía piensa que va a salvar al mundo. Y en realidad es ridículo, ¿no? Totalmente ridículo, pero el hombre está ahí, ¿no? O sea, pensando que no, yo voy a salvar al mundo haciendo caligrafía, ¿no? Y bueno, es una historia extraña. Y después, bueno, también hay otras historias que sí son más íntimas, ¿no? Por ejemplo, la hija también en el proceso de la muerte del padre, ¿no? Las horas que pasan y las horas y esta, digamos, acompañamiento a lo lejos, ¿no? Porque el padre está en el hospital, la hija está en la casa, pero no puede ir a verlo, en fin, no sé, estas historias que de pronto salen y sí, bueno, me ayudan a sobrevivir también. Claro. Y otra cosa que también que me pareció interesante en lo que apunta Alejandro Susti en el prólogo, ¿no? Que tus protagonistas se resisten justamente a someterse, ¿no? Ah, sí, puede ser. Sí, es verdad, claro. O sea, por ejemplo, Reina del Manicomio en todo momento se resiste, ¿no? Aunque se resiste a su manera, porque le sigue la cuerda al médico, ¿no? que es un terrible, ¿no? Un pederasta, ¿no? Y claro, también hay este cuento de los jóvenes que con su hijo migran. Es una versión, digamos, punk y remixeada de La huida a Egipto, de José y María, ¿no? Que están huyendo de
de la matanza de los inocentes, ¿no? Y es lo mismo, es exactamente igual. Y ahora que para publicar ese libro he tenido que releer todos los cuentos para revisar con Pedro Villa y Ana María, que han hecho un trabajo excelente de edición. Estaba leyendo ese cuento que se llama Migrantes y decía, qué loco, parecen dos venezolanos. ¡Ah! Y decía, y está inspirado en la Biblia, de verdad. O sea, el cuento es inspirado en la Biblia, solo que quería ponerlo en un escenario moderno, ¿no? De persecución, militares en las calles, huir del norte al sur, del sur al norte, con un niñito escondiéndolo, ¿no? Pero cuando vi, o sea, cuando leí el cuento de nuevo, dije, o sea, podrían estar protagonizados por dos venezolanos en el Perú, de verdad. Cierto, es verdad, claro. Y ahora que dices esto de, digamos, esto de esta versión moderna del viaje de José y María, también pensaba en que también haces una versión de un cuento de Albujar, de López Albujar. Ah, claro, sí. Bueno, sí, es un remix ahí de El campeón de la muerte de López Albujar. A mí, está acá en el sí, es El limpiador. Ese cuento me gusta bastante también. A Susti le gustó también. Claro, es un cuento largo, es un cuento que habla de esta historia de un padre que quiere vengar la muerte de su hija, ¿no? Y contrata un sicario. Y claro, es un cuento de, digamos, de asesinatos, de acción, aunque la acción también es un poco lenta, digamos, en el sentido en que no es la locura de hacer de movimiento. Eso lo digo, ¿sabes por qué? Porque de ese cuento hice un guión hace años, en el 90 y tantos, en el 95, hice un guión para un video. Y cuando estaba haciendo el guión del video, dije, no, o sea, es el tipo, bueno, no voy a hacer spoiler, pero claro, mata al otro, pero necesitaba como más acción. Entonces, en el guión trasladé toda la escena a un cementerio de containers. Si uno va al aeropuerto, incluso cuando el avión despega, ve ahí que hay miles de containers abandonados, ¿no? Hay algunos lugares donde abandonan los containers ahí, ¿no? Y pensaba en ese espacio porque, o sea, se tenían que esconder, tenían que irse por otro lado. Entonces, o sea, le cambié el escenario y le cambié el final también, ¿eh? Le cambié el final. El final es con sorpresa en el guión. Pero bueno, es un guión, no sé, de repente lo hubiera podido publicar, oye, poniéndole un bonus track ahí pero bueno, no se me ocurrió. Y la verdad es que el premio del concurso que gané, era un concurso de guiones, era hacer el guión, pues, ¿no? Pero la verdad es que era tan poco dinero y era tan pocas horas de hacer la edición, etcétera, que no pudimos, hicimos otra cosa, porque era imposible hacerlo. Se requería demasiado esfuerzo, demasiado dinero, demasiado todo. Entonces, nada, pues el guión se quedó ahí como guión. Y me acuerdo que hace años también un amigo me dijo, lo puedo hacer en cómic. Dije, genial, si lo haces en cómic, ¿no? Pero bueno, ahí está, si alguien lo quiere hacer. Excelente. Bueno, y para ir terminando, una curiosidad que siempre me da es digamos, ¿cómo diferencias tú como autora, digamos, cuando una idea va a terminar en un poema o una idea va a terminar en un relato? ¿O es muy claro ya desde el arranque? Hay, digamos, hay historias que no se pueden poner como, que yo siento que no caben en un poema, porque tienen como mucho, digamos, mucha historia, ¿no? Para el poema. El poema tiene que ser más o menos, o sea, lo que quisiera escribir, no sé, algo mucho más largo, lo Odisea. No, por ejemplo, lo que ha hecho Mariela Dreyfus, que ha hecho también, es el último libro que ha publicado, que son
poemas, pero que están narrando la historia de esos jóvenes, ¿no? Podría ser también, pero a mí yo sí lo veo bien diferenciado. Además hay otra cosa, yo comencé a escribir en mi vida cuentos. Yo primero escribía cuentos, después comencé a escribir poesía, pero primero escribía cuentos. Y digamos, sí tengo ideas en la cabeza que digo, es para un cuento. Incluso chiquitas, ¿ah? Incluso cuentos pequeños, pero que los pienso como cuentos. Y más bien como poesía es algo como más espontáneo, que no sé cómo explicarlo, pero yo estoy escribiendo todo el tiempo, pequeñas cositas, tonterías, ¿no? O sea, me encanta escribir en los restaurantes o en los cafés, cuando te traen ese papelito para poner la taza, yo le doy la vuelta y ahí escribo y lo dejo, ¿no? O sea, escribo por aquí, escribo por allá. No sé, cuando me compro un cuaderno, escribo algo para probar el cuaderno, para probar la tinta y de repente me sale y digo, mira, lo voy a dejar, y de repente digo, no, pum, lo arrugo y lo boto, ¿no? Entonces, eso de soltar la mano para mí es continuo, ¿no? Entonces eso sí lo percibo más en poesía, ¿no? Esa acción. Además tengo un montón de cuadernitos que yo utilizo mucho para un trabajo de memoria, cuadernos, ¿no? Entonces en todas las reuniones de trabajo que tengo me siento y escribo en los cuadernos, lo cual me ayuda bastante, la verdad. Ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un libro de memorias sobre el tiempo que estuve en el Congreso, y en esa época tengo 12 cuadernos del Congreso, de todas las reuniones que tenía, porque de verdad tenía múltiples reuniones, y digamos, por ejemplo, con los obreros agroindustriales del sur, o con las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, etcétera, etcétera. Entonces había que hacer ese trabajo de memoria con la gráfica, ¿no? Y entonces en medio de todas esas páginas de los 12 cuadernos hay un poema por ahí. O sea, ¿en qué momento lo escribí? No me acuerdo, pues en algún momento en que estaba en alguna comisión aburridísima y ¡pum!, me salió algo, y de pronto, sí, bacán. Pero después también hay momentos en mi vida en que yo necesito escribir poesía, que es momentos que lo siento como algo que me toca personalmente, que me conmueve, que siento como un dolor, que algo que no soporto, y eso lo escribo en poesía, ¿no? Y tiene que ver con temas obviamente personales, ¿no? Que puedo pasar por momentos de crisis diversas, ¿no? La muerte de mi padre, ¿no? O también situaciones sociales, ¿no? O sea, la pandemia, por ejemplo, tantas muertes, fue una cosa así que también me tocó muy fuerte, o historias también que me cuentan a veces y me conmueven, ¿no? Y los escribo, en fin, me salen cosas, ¿no? Entonces, ahora, también hay otros que son entre mitad poesía y mitad narrativa, ¿no? De hecho, en el libro hay un cuento que también es un poema. Es un poema de Turbulencia, solo que, claro, acá es una versión más larga, hay mucha más reflexión, etcétera. El poema era imágenes, ¿no? Más cortas. Aquí es más reflexivo, pero si tú ves los dos, son narrativa y poesía, y es prácticamente lo mismo. Estupendo. Sí. Bueno, muchas gracias, Rocío. Siempre es un placer conversar contigo. Y amigos, el libro está ya en librerías, yo se los recomiendo mucho. Gracias nuevamente. Encantada, mil gracias, Carlos.